Muy buenas tardes, muy distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana. Tenemos hoy el gusto de aparecer en un jueves más en el encuentro virtual número 144. Ya nos estamos acercando a los 150. El tema de hoy es sumamente interesante porque fue la parte definitiva que sucedió en Venezuela, la batalla de Maracaibo y 200 años de la Armada Nacional, que presenta el doctor Oscar Monroy Vega, el gran historiador y además el ciudadano de múltiples ocupaciones, pero en el fondo un gran historiador. El doctor Monroy, Oscar Ramón se llama, es un zootecnista de la Universidad de Medellín, odontólogo, doctor en odontología de la Universidad Nacional de Bogotá, programa de posgrado en la gerencia de la salud, posgrado de antropología forense en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, maestría en administración en las ciencias económicas de la Universidad Nacional. Un gran gusto me da porque ya en mi universidad y mi facultad. Cursos varios: formación docente, formación curricular, seminarios, simposios y múltiples conferencias muy buenas, muy aplaudidas. Pertenece a las siguientes asociaciones: ANASO, Asociación Nacional de Zootecnistas, desde el año 68. ASDOAS, desde 1978. FODUN, Junta Directiva y Administración, Sociedad Académica Santanderista de Colombia, Sociedad Bolivariana de Colombia. Cursos, Programa de Educación Continuada, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Docente, auditoría en entidades de la salud. El doctor Monroy es un gran historiador y afortunadamente nos ha acompañado varias veces con unas conferencias magistrales. De manera que el día de hoy tengo el orgullo de invitarlo a que nos informe sobre lo que tiene listo para nosotros. Adelante, doctor Oscar. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Miguel Santamaría Ávila. Comenzamos hoy a tratar un tema que no es común. Es una batalla naval, la batalla de Maracaibo, donde sin verse juegan un papel muy importante las aguas, el viento y la actitud marinera de los combatientes. El 24 de julio de 1823 ocurre la batalla naval del lago de Maracaibo. Yo presento dos colores azules, el azul del cielo y el azul del mar. En este momento surcados por las embarcaciones que van a entrar a combate. Durante el 24 de julio de 1823
se libró la batalla naval del lago de Maracaibo, que enfrentó a las escuadras del almirante José Prudencio Padilla López y las del comandante español Laborde. Rugen los cañones. Tras un intenso combate y ante el ímpetu y valentía de los patriotas criollos, tuvo que capitular el comandante español y emprender la retirada. Fuego. Es muy importante el fuego porque fue a granel. Las escaramuzas anteriores. Luego de 3 encuentros parciales con la escuadra española, la escuadra republicana se apostó en el puerto de Moporo, donde pasó la primera quincena de julio sin actividad mayor. Importancia hasta el 17 de julio. Este es el lago. En este plano se aprecia la geografía del litoral del lado de Venezuela, comprendida entre la Guajira colombiana y Coro, la península de Coro. El lago de Maracaibo tiene poblaciones a su alrededor, poblaciones que fueron halladas cuando llegaron los europeos. El lago al lado izquierdo se llama Occidental y al lado derecho es la parte oriental. Aparentemente aguas tranquilas, pero con una actividad grande en la parte de la marinería. La ofensiva. El comandante Laborde, Ángel Laborde y Navarro, envió a Padilla una intimación. Intimación es una petición por parte de una autoridad de una cosa que se considera necesaria. En este caso, Laborde se consideraba la autoridad y le envió al comandante de la escuadra republicana que se rindiera. No sabía Laborde y Navarro lo que le esperaba, porque Padilla de una sola rechazó tal intimación. Alerta. En la parte bélica en el que ambos comandantes se mantuvieron, acondicionando sus buques, concentrando provisiones y adiestrando sus tripulaciones con miras al combate. En la tarde del 23 de julio, el día anterior, la escuadra realista se dirigió a la costa occidental del lago, en las inmediaciones de Capitán Chico, y fondeó en este sitio y Bellavista, al norte de Maracaibo, quedando en línea de combate. Pero la republicana permaneció en la vela hasta el anochecer, que fue a dar fondo en los puertos de Altagracia, quedando todos los buques en una línea paralela a la costa oriental, avanzando las fuerzas sutiles hasta Punta de Piedra. La formación. Estas naves, dependientes del viento, manipulaban sus velas, se alistaban, se acomodaban, y la marinería estaba pendiente de la orden de fuego. Los buques se alinearon para el combate y así transcurre.
Al amanecer del 24 de julio, los comandantes de los buques republicanos fueron llamados al bergantín Independiente. Este nombre es bello, Independiente, donde el almirante Padilla dio las últimas instrucciones para el combate, efectuando algunos cambios y no satisfecho aún, a las 10:30 de la mañana, saludó, pasó personalmente a bordo de toda la escuadra con el objeto de arengar a sus dotaciones y animarlas de un modo eficaz para que, llegado el momento del ataque, lo hicieran con la mayor intrepidez y entusiasmo. Como consecuencia del ataque patriota, fueron destruidos muchos buques realistas y capturados otros. Los españoles, en la más angustiosa situación, picaron los cables y trataron de escapar. El escape, haciéndose a la vela, pero fracasaron en su intento, pues sus buques mayores fueron hechos prisioneros. La formación. El mar, aparentemente sereno, será el testigo de este glorioso combate. Al agua. La mayor parte de la tripulación del San Carlos, donde estaba el comandante español, se arrojó al agua. E igual suerte corrió la de los otros buques, excepto la del bergantín goleta Esperanza, que fue destruida por una explosión. Solo 3 goletas escaparon al abrigo del castillo de San Carlos. Con esto termina la sangrienta batalla y se demostró que hubo valor y gallardía de parte y parte, así como hombres y buques gloriosos y humillados, y se selló la independencia venezolana definitivamente del yugo español. El valor de José Prudencio, el arrojo y las acertadas providencias para dirigir la acción del almirante Padilla en aquel día fueron admirables. Hoy le dan lugar distinguido en las brillantes páginas de la historia que tratan sobre la guerra de nuestra independencia. Venezuela. Este es un cuadro al óleo de José María Espinosa, pintor neogranadino. Acción del castillo de Maracaibo, hecha en 1840. Se aprecia la formación de los buques y a la derecha el glorioso pabellón tricolor triunfador en la refriega. Consecuencias de esta batalla: destrucción de la escuadra española, rendición del ejército realista en Maracaibo el día 3 de agosto de 1823, y se aisló la guarnición realista de Puerto Cabello para asegurar militarmente esta acción. Hubo un combate, según Machado, un historiador venezolano, por la Gran Colombia fueron 32 barcos, por España 32 barcos, la Gran Colombia 22, una diferencia de 10 embarcaciones. La Gran Colombia tenía en esos 22 barcos 85 piezas de artillería, y los barcos españoles llegaban a 67 piezas de artillería. La tripulación de la Gran Colombia fue de 1.312 marineros y la de España de 1.650 tripulantes. Las bajas.
la Gran Colombia, fallecieron 8 oficiales y 56 marineros y soldados, y 14 oficiales y 5 marineros e infantes heridos. Por España, la proporción fue muy grande, 800 muertos y heridos, 69 oficiales y 569 soldados y marineros capturados. ¿Qué había sucedido? Después del éxito de la batalla de Garabulla el 13 de noviembre del año anterior, el 13 de noviembre de 1822, el dominio del capitán general Francisco Tomás Morales sobre Maracaibo parecía asegurado. Noviembre de 1822. Sus operaciones militares le habían permitido retener a Puerto Cabello, recuperar la península de Coro y animar una rebelión en Santa Marta, aunque había fracasado en conquistar a Valencia en Venezuela. En noviembre de 1822, el brigadier Sebastián de la Calzada, su segundo al mando, trae el 29 de noviembre de ese año de 1822, 60 oficiales de Puerto Cabello a Maracaibo. Otros 300 habrían llegado los días anteriores. Maracaibo se había mantenido del conflicto al margen, no sufriendo ataques patriotas a diferencia de otros bastiones realistas como Coro y Angostura, permitiéndole aportar recursos tributarios al esfuerzo bélico realista. La afectación, pero la ciudad sí fue afectada indirectamente al no poder exportar su cacao y café a España y al resto de América. Es decir, económicamente habría sufrido la afectación. Maracaibo estratégicamente era importante el año anterior, gracias al pronunciamiento de unos patriotas locales. La ciudad pasó a la República y ésta pudo aislar por vía terrestre a los bastiones. Estos bastiones monárquicos en Riohacha y Santa Marta del Coro, pudiendo conquistarlos uno por uno. Sin embargo, el puerto solo cobró verdadero valor militar al final de la guerra con la campaña del realista Morales. Puerto Cabello, por aquellas fechas, ya en enero del año de 1823, José Antonio Páez, venezolano, impuso un bloqueo a Puerto Cabello aprovechando que la escuadra monárquica estaba en Maracaibo atendiendo frente bélico. Buques. Para esto tenía los buques el Carabobo, 24 cañones y 150 tripulantes. Mosquito, 18 cañones y 120 tripulantes. Zafiro, 18 cañones y 120 tripulantes. Y el María Francisca con 22 cañones y 98 tripulantes. Laborde. Pero el 1 de mayo de 1823 llegó Ángel Laborde y Navarro con una escuadrilla formada por los navíos Diamante, 24 cañones, el Casilda, 44 cañones, el Llena, 18 cañones, el Ceres, 32 cañones, el Constitución, 14 cañones, y así con 16 cañones. Y se acaba el bloqueo. El español capturó 2 corbetas y puso fin a ese bloqueo en Puerto Cabello.
Posteriormente, en abril de 1823, el almirante José Prudencio Padilla se entró en los taques. Eran los bergantines Independiente, Marte y Confianza de transporte. Las goletas Independiente, donde él estaba comandando. Espartana, Atrevida, Terror, Criolla y Manuela, que era una revista que había sido capturada. Leona y Manuela, 3 flecheras, 2 lanchas y un bote. Sumaba 929 tripulantes y 96 cañones. Los bloqueos. A partir de entonces empezó a bloquear el litoral cuyano y Maravino, con 5 bergantines, 7 goletas de guerra y numerosas flecheras, bongos, lanchas y botes. El 27 de este mes de abril de 1823, Manuel Manrique desembarca en Gibraltar con 1.200 soldados e inicia su marcha hacia Maracaibo en coordinación con Mariano Montilla, un general criollo de descendencia española al servicio de la causa republicana, que hace lo mismo desde Riohacha con 2.500 efectivos a través de la península de La Guajira. El vicepresidente en Bogotá, Francisco de Paula Santander, afirmaba que se habían tomado importantes medidas desde que Morales había tomado Maracaibo. Y se ordena enviar a 200 hombres desde Panamá, incluyendo un escuadrón de apureños, y hacer una leva de 1.000 hombres en los pueblos desafectos de Santa Marta y Maracaibo. Las órdenes. Por último, le ordenó al coronel José María Ortega y Nariño reunir 2.000 hombres de la provincia de Tunja, pues se temía que Morales atacara los valles de Cúcuta con una fuerte división. Frentes de guerra. Llega el mes de mayo y ese día primero, el teniente coronel republicano José Reyes González, apodado El Cojo, amigo íntimo de Juan de los Reyes Vargas, derrotaba al coronel español monárquico Antonio Gómez y Coro y pasaba definitivamente a la República de Venezuela. Padilla. Padilla nació el 19 de marzo de 1784 en Riohacha y falleció el 2 de octubre de 1828 en Bogotá. Falleció 2 veces. Ahora vamos a ver por qué murió 2 veces. Duró activo de 1803 a 1828, ayudando a la causa republicana. 25 años. Y fue conjurado con cargos criminales, el de conspiración, conflictos. Estuvo en las guerras de independencia. En rama militar, la Armada, con el rango militar de almirante. José Prudencio Padilla, primer almirante de Colombia, nacido en Riohacha, Guajira. Su color cetrino, llamado popularmente pardo. El 19 de marzo de 1778 vio esa luz en Riohacha, Guajira, y muerto en Bogotá el 22 de octubre de 1828. José Prudencio Padilla López era hijo de Andrés Padilla, conocido como Maestro Andrés, porque se dedicaba a la construcción de canoas, y de Lucía, hija única del matrimonio constituido por Casimiro López y Florentina Luques,
Fue el mayor de 5 hermanos: Francisco Javier, José Antonio, María Ignacia y Magdalena. Fue hecho prisionero y arribó a Bogotá el 26 de mayo de 1828. Padilla permaneció en prisión hasta los acontecimientos que desencadenarían la conspiración septembrina contra el general Bolívar. Durante esa noche del 25 de septiembre de 1828 se llevó a cabo un atentado contra la vida de Simón Bolívar, a la vez que se ejecutaba un asalto al Palacio de San Carlos. Y fue acusado. Algunos conjurados escalaron las paredes del edificio que le servía de cárcel y asesinaron al coronel José Bolívar, que lo custodiaba, para liberarle y nombrarlo como jefe, lo cual rehusó, volviendo a su alojamiento. Juicio, acción que no le impediría ser acusado de conspirar con Santander, siendo sentenciado el 2 de octubre de 1828. Por órdenes de Bolívar, la absolución de Padilla fue anulada y el general Urdaneta, Rafael Urdaneta, oriundo de Maracaibo, como juez único, fue nombrado por Bolívar y este ordenó la pena capital. Convicto, lo despojó públicamente de sus insignias militares. Fue fusilado en la Plaza de la Constitución y colgado en la horca. Murió 2 veces, siendo el fin del Pardo que más alto había llegado en la nueva sociedad republicana. ¿Por qué fusilaron al almirante Padilla? Primero lo fusilaron y luego lo ahorcaron en Bogotá en 1828, acusado mañosamente del terrible delito de traición a la patria, la misma que él había ayudado a fundar con dignidad y con valentía. Sus restos están en Riohacha. A la izquierda, el mausoleo del almirante Padilla en la Catedral Nuestra Señora de los Remedios en Riohacha. Los restos del almirante Padilla reposaron en la iglesia de San Agustín en Bogotá y fueron exhumados el 4 de junio de 1923 y conducidos e inhumados definitivamente en la Catedral Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha, la cual fue declarada en su honor como Patrimonio Cultural de la Nación Colombiana. A Padilla se le reconoce generalmente por su faceta militar, olvidando que fue una figura importante dentro de la política local cartagenera. Sin embargo, su origen pardo fue una limitación insuperable para acceder a cargos de alta jerarquía y fue marginado, además de su constante marginación por parte de la élite criolla, que no terminaría ni siquiera con su muerte, puesto que su papel fundamental en la campaña libertadora fue ocultado. Desilusión. La desilusión de Padilla frente a sus aspiraciones de una mayor inclusión en las castas mestizas y afrodescendientes quedaría confirmada cuando, a pesar de haber demostrado grandes lotes de liderazgo con su triunfo en Maracaibo, el puesto de intendente del departamento del Magdalena, que incluía las provincias Santa Marta, Cartagena y Riohacha, siéndole este otorgado a su opositor Mariano Montilla, quien fue el causante de su arresto en 1815, dándosele en su lugar la comandancia de segundo nivel de la Marina del Litoral, que era subordinada a Mantilla.
La situación con Montilla se agudizó hacia 1822 con las acusaciones que éste hacía ante el presidente encargado Francisco de Paula Santander sobre las intenciones que tenía Padilla de generar una guerra de razas, señalando tanto la existencia de un apoyo a los exiliados por la reconquista en Santo Domingo como las pretensiones de soldados zambos de Getsemaní para tener como jefe a Padilla. Y las acusaciones, no obstante, estas acusaciones en su mayoría infundadas por resentimientos personales de Montilla, Padilla, quien gozaba de gran apoyo popular cartagenero, logró ser elegido senador de la República en 1822. Aquí se aprecian las poblaciones que hay alrededor del lago de Maracaibo. En la península de La Guajira quedan todavía guajiros y de la casta barí. En Venezuela hay otras razas. Estas poblaciones eran muy familiares a José Prudencio, pues era su patria chica. Geografía. Por el norte se encuentra el Golfo de Venezuela y una llanura costera semidesértica que se prolonga hacia el este del territorio venezolano en dirección al estado Falcón y la depresión de Carora en el estado Lara. Territorio. Hacia el suroeste, numerosos ríos en épocas históricas fueron navegables. Descienden de la cordillera andina, contribuyendo a la formación de ciénagas y selvas. Entonces, se tiene de un río que se llama el Catatumbo, y el Catatumbo desemboca en el lago de Maracaibo, con su afluente el Tara, que nace en el Cerro de Jurisdicciones en el lado colombiano. Las evidencias etnohistóricas, arqueológicas y lingüísticas de la cuenca permiten postular una compleja secuencia cultural con numerosos grupos que ocuparon un determinado espacio geográfico en diferentes momentos cronológicos, presentando una diversidad étnica a la llegada de los europeos. Las etnias. Las crónicas de la conquista mencionaban, entre otras, las siguientes etnias: Lapiles, Bobures, Buredes, Caonaos, Caquetíos, Cocinas, Guajiros, Onotos, Pemones, Quiriquires, Toas, Zaparas, etc. Hacían intercambio entre sí. Los caonaos intercambiaban sal por objetos de oro con los buredes. A su vez, ambos conseguían mantas y oro de los pecabuy del río Cesar. Había un intenso tráfico entre los grupos agrícolas de tierra firme con los de la costa que ofrecían sal y pescado. En la actualidad sobreviven 4 etnias: guajiros y paraujanos, con lengua arahuaca, los yucpa, de lengua caribe, y los barí, llamados también motilones, de lengua chibcha. 200 años, el 23 de junio de 2023. El imponente uniforme blanco. La Armada Nacional conmemora los 2 años de existencia, yace en honor al azul de la bandera, que representa el azul de los cielos y el azul de los mares. Y hay 2 grandes
concentraciones de la Armada Nacional. Nos damos el lujo de tener en el Océano Atlántico y la otra en el Océano Pacífico. Nuestra Armada Nacional conmemora 200 años de virtual existencia. Para conmemorar esto, el Banco de la República ha sacado dentro de su programa de recordar las fechas patrias los 200 años y dice el anverso de esta moneda de 10.000 pesos que circula como cualquier moneda. Tú puedes ir a un supermercado y gastar los 10.000 pesos comprándote lo que quieras en ese supermercado. Por el anverso tiene la leyenda 200 años y la efigie de José Prudencio Padilla López, el almirante Padilla, 24 de julio, Día de la Armada de Colombia, 1823-2023. Y por el reverso, la denominación como las monedas de 10.000 pesos, 2023 de la República de Colombia, con el escudo de la Armada Nacional. José Prudencio Padilla López, Pardo, como le consideraban siempre, jamás fue ascendido a almirante. Le reconocieron el título de general de división. Este es un óleo de Constancio Franco Vargas, que está ubicado en el Museo Nacional. José Prudencio Padilla. La existencia de Padilla parece arrancada de la leyenda. Hombre de honor y lealtad, de personalidad descollante, generosa y sociable. Esto nos hace ver un pasado glorioso, iniciado al despertar de una conciencia marítima nacional. Al estudiar la vida y hechos del insigne fundador de la Armada Nacional, el almirante Padilla nació el 19 de marzo de 1778 en Riohacha, Guajira. Llevó una vida de marino y en ella se formó hasta llegar a ser conocido en nuestra historia con el título de almirante. Desde los 14 años fue mozo de cámara en la Marina Española del Nuevo Reino. Como tal, combatió en Trafalgar con el almirante Nelson el 22 de octubre de 1805. Cayó prisionero de los ingleses hasta que, celebrada la paz, volvió a España en el año de 1808. Con destino de contramaestre del arsenal del Apostadero de Cartagena, regresó por ese tiempo a su patria y fue uno de los que el 11 de noviembre de 1811 pidieron al gobierno del estado la independencia absoluta de la metrópoli. En 1814 apresó una corbeta realista y cayeron en su poder 16 prisioneros. Por esa acción el gobierno de Cartagena lo nombró alférez de fragata. En 1815 defendió a Cartagena. Después emigró a Jamaica, se incorporó a la expedición de los Cayos en 1816 y luego se distinguió en Venezuela al lado de Brión. Combatió junto a Montilla en la campaña de Riohacha, por lo cual su anciano padre fue aprehendido y enviado por el gobierno español a Cartagena, donde estuvo preso hasta 1820. Contribuyó a que la República se apoderara de Sabanilla y bajo las órdenes del mismo Montilla hizo tremolar por primera vez el pabellón tricolor en Santa Marta. En Lorica derrotó al realista José Candamo. También pacificó las provincias de Cartagena, Santa Marta y Riohacha. Don Tomás Morales, jefe realista de Venezuela, era el dueño de Maracaibo y de todo el lago.
Padilla, ya con grado de coronel, lo bloqueó con una escuadrilla compuesta de la corbeta Constitucional y de los bergantines Bolívar, Marte e Independencia, de las goletas Espartana, Atrevida y de 3 flecheros. De acuerdo con el coronel Manuel Manrique, determina dar un golpe de mano a la ciudad de Maracaibo y ambos se dirigen allá el 16 de junio de 1823. Después de un reñido combate, los patriotas se apoderan de Maracaibo. El 24 de julio de 1823 consiguió la victoria completa sobre la escuadrilla realista en la Punta de Palma. Este triunfo causó gran júbilo en toda Colombia, pues anunciaba el próximo fin de la guerra de independencia en Venezuela. El Congreso de la República decretó para la tropa oficiales y jefes un escudo de honor y ascensos para muchos de estos últimos, declarándolos beneméritos de la patria. Armada Nacional. Honores al almirante Padilla. Su nombre lo ha recibido la Escuela Naval de Cadetes, que toma el nombre oficial de Almirante Padilla. Bibliografía. Presente bibliografía puede ser ampliada de acuerdo con el interés del tema que se ha tratado. Doctor Miguel, muchísimas gracias por su bondad y esperamos pues que esta batalla haya consolidado la independencia de Venezuela para siempre. Doctor Miguel, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, mi querido doctor Oscar Monroy, gran amigo, que ha hecho una exposición hoy verdaderamente iluminante, sumamente grata por todos los recuerdos que trajo para el concepto de la gente. Indudablemente, muchos colombianos que lo han escuchado se llevarán la sensación de que con Padilla se cometió una injusticia, pero que el amor de la patria de los colombianos, que siempre vieron en él un signo muy alto de patriotismo, de entrega y sobre todo de esfuerzo por la libertad, consolidaron el nombre de este maravilloso patriota como una figura nacional de gran trascendencia. Hoy en día, sobre todo en la costa, se ven las celebraciones en las cuales siempre aparece el almirante Padilla. De manera que te agradezco muchísimo esas palabras tan estupendas que has pronunciado el día de hoy y te invito para que en otra oportunidad nos traigas otra presentación así de interesante y categórica como la que has hecho en el día de hoy. Doctor Miguel, tengo preparada Banco de la República. Ya, listo. ¿Para cuándo? Cuando digas. Pues hagámosla, ¿qué será? El 24 o el 31 de agosto, o lo podemos hacer en septiembre. ¿Cuándo te queda mejor? En septiembre. Bueno, entonces el 14 de septiembre. Correcto, 14 de septiembre, Banco de la República. Bueno, maravilloso. Te agradezco muchísimo. Y es una conferencia sumamente interesante. Bueno, quiero invitar a los distinguidos amigos a que hagan sus comentarios sobre el almirante Padilla. A ver, almirante.
Muchas gracias, doctor Santamaría. El almirante Jaramillo. Tengo el agrado de haber escuchado la emoción con que el doctor Oscar Monroy se ha referido al almirante Padilla y a la batalla del lago de Maracaibo. Muchas gracias, doctor Monroy. Verdaderamente, usted habla con el patriotismo, no solamente en el corazón, sino en la voz. Muy bonita su exposición. Eh, Quisiera hacer algunos comentarios. El almirante Padilla es José Padilla López. El nombre de Prudencio no existe y parece que fue un nombre peyorativo que le dijeron a Padilla seguramente durante sus años después de la batalla de Maracaibo en Cartagena. Y el título de almirante se le acaba de otorgar gracias a gestión de la Armada Nacional, que consiguió con el Congreso de la República el decreto de honores en la cual le dan el título de Gran Almirante. Porque verdaderamente Padilla, durante su existencia y hasta ahora, el grado militar que alcanzó fue el de brigadier general, perdón, mayor general, o que en ese momento se llamaba era general de división. Colombia nunca ha entendido la trascendencia de lo que fue la batalla del lago de Maracaibo y quizás tampoco le ha dado a Padilla el título y los honores que se merece por lo que fue su vida militar. Vida militar verdaderamente heroica y verdaderamente sobresaliente, que por circunstancias de la vida y por una herida que recibió días previos a la batalla de Maracaibo, causados por una esquirla de cañón que lo golpeó en la cabeza, en la cual perdió el sentido durante varias horas, pues completamente fuera de sí mismo, le obligaron a que no pudiera continuar después de Maracaibo al mando de la escuadra patriota, y motivo por el cual entonces fue regresado a Cartagena como comandante del tercer distrito naval. Se me fue, no sé si... Bueno, Adelante. Padilla tiene para mí dos batallas muy importantes, de trascendencia verdaderamente estratégica. La primera fue la liberación de Cartagena en la célebre noche de San Juan, ocurrido el mismo día en que Bolívar triunfaba en Carabobo. Y así como en Carabobo, Bolívar triunfaba estrepitosamente, con gran ruido, con cañones, con salvas, con clarines. En la noche de San Juan, Padilla derrotaba completamente y se tomaba la escuadra española surta en puerto, lo cual permitió que el día 10 de octubre, verdaderamente la plaza se rindiera y saliera de Colombia la última autoridad, no digo de Colombia, saliera de la Nueva Granada la última autoridad española que aún ejercía su cargo en estas tierras. De manera que verdaderamente la consolidación de la batalla de Boyacá
la obtuvo Padilla en su célebre batalla de la noche, en la noche de San Juan, que como consecuencia tuvo la recuperación, la caída de Cartagena y la salida de todo el poder militar de la Nueva Granada que tenían los españoles en la Nueva Granada. Ahora, Maracaibo, no solamente desde el punto de vista militar fue muy importante, y el gran triunfo de Padilla en Maracaibo se debió a una operación muy osada que fue romper, todos vimos en el mapa la estrechez que hay para entrar al lago. Y ese lago pues era completamente controlado por el castillo de San Carlos, que tenían los españoles, con lo cual podían verdaderamente controlar la entrada al lago. Y Padilla, con los conocimientos y especialmente los conocimientos que tenía el capitán Tono, quien había trabajado en el levantamiento en el levantamiento topográfico e hidrográfico de esa área, pudieron pasar la escuadra patriota, la pudieron pasar al lago. Mientras los buques pesados españoles no pudieron hacerlo. Y entonces esa fue una concepción estratégica de Padilla para poder desarrollar días más tarde la batalla final en Maracaibo. La caída de Maracaibo constituyó un gran golpe de consecuencias estratégicas definitivas para que España no tuviera más el poder marítimo que le permitía en cualquier momento regresar a hacer una invasión como las que había hecho anteriormente y la que fracasó gracias a la revolución que se presentó en España cuando se negaron a venir aquí a reemplazar a Murillo, a las fuerzas de Murillo. Pero verdaderamente España perdió el control de los mares, y al perder el control de los mares, verdaderamente no podía nuevamente tratar de reiniciar una nueva reconquista. Y eso le permitió a Bolívar continuar su marcha hacia el sur y poder tener la independencia, consolidar la independencia en el Perú y después seguir hasta Bolivia. Entonces, verdaderamente, como militar, las batallas definitivas que se libraron en estas tierras estuvieron al mando de Padilla. Padilla, al regresar a Cartagena, tenía el apoyo completo de Bolívar. Incluso Bolívar, cuando regresó a Santa Fe, Bogotá, estaba pensando en hacer una invasión marítima hacia Puerto Rico. Y la idea era que Padilla nuevamente se embarcara como comandante en jefe del destacamento naval. La realidad fue que Bolívar se encontró con que la Nueva Granada estaba en bancarrota, y cuando va a Venezuela se encuentra que Venezuela está en las mismas condiciones y que verdaderamente no tenían cómo mantener activa la Marina de Guerra, que ya estaba muy desactivada. Ese incidente yo creo que decepcionó un poco a Padilla, a más de que Padilla nunca estuvo de acuerdo con Bolívar en el sentido de que trataba con la Convención de Ocaña de hacer unas reformas para poder tener una reforma constitucional que cambiaba completamente el sentido político que se tenía la Constitución de Cúcuta. Y ahí vinieron las grandes diferencias. La gente habla mucho de que fue por aspecto racial. Yo no creo, porque Padilla, mientras estuvo en Cartagena, tuvo las mejores
relaciones tanto con Bolívar como con Santander. Lo que sí nunca tuvo buenas relaciones fue con Montilla. Montilla verdaderamente siempre estuvo con cargos más importantes que los que tenía Padilla, y entre los dos había verdaderamente una relación que yo llego a calificar de odio. Y es tanto el odio que cuando verdaderamente Montilla, después de los incidentes de Cartagena, toma prisionero a Padilla para remitirlo a Bogotá, contrariando las órdenes de Bolívar, porque Bolívar quería que eh, el Padilla fuera juzgado en Cartagena. Pero Montilla, que era no solamente militar, sino era un político muy astuto, se daba cuenta que hacerle un juicio a Padilla en Cartagena era muy complicado desde el punto de vista político, porque verdaderamente eh, Padilla era el gran líder político en Getsemaní, y su liderazgo, lo llevó a cometer grandes errores que verdaderamente fueron la causa de que lo capturaran y después lo llevaran preso a Bogotá. Es completamente injusto también, y verdaderamente yo creo que es una de las cosas que el Bolívar al fin y al cabo en algún momento lo confesó, de haberse equivocado con haber permitido el fusilamiento y después la horca de Padilla. Y porque primero fue sentenciado, sentenciado desde el punto de vista jurídico, eh, con una investigación completamente hecha a las carreras, a- eh, tratando de ponerlo como si él hubiera estado teniendo algo que ver con la conspiración septembrina, lo cual verdaderamente está demostrado que no tuvo nada que ver. Él estaba preso, estaba completamente aislado. Siempre tenía a su carcelero, el coronel Bolívar, con quien ellos tenían muy buenas relaciones, porque el coronel Bolívar, había estado al mando de Padilla en la última campaña del Magdalena. Y ellos se trataron siempre muy bien, con mucho respeto y con mucha consideración, prisionero y carcelero. De verdad que, bueno, al fin y al cabo, eh, también a Padilla querían aplicarle un, eh, un delito que había sido hecho más que todo para Venezuela, y que consistía en que los militares, es decir, se podían poner juicio por conspirar contra el gobierno o por traición a la patria, pero ese decreto no estaba vigente en Cartagena cuando se sucedieron los hechos de Cartagena. Bueno, en fin, eh, yo creo que uno de los grandes, un juicio que no tenía fundamentos jurídicos, que fue una notoria injusticia y que verdaderamente solo condujo al caldazo a Bolívar en compañía de un coronel santafereño que sí había estado metido en la conspiración. Pero al fin y al cabo, pues eh, yo creo que el juicio a Padilla y su final fue muy triste y doloroso. Y también fue tan triste y doloroso que entre las cosas que le hicieron fue haberlo degradado en público, cuando los reglamentos militares decían que la degradación debía hacerse en recinto cerrado militar. A Padilla lo degradaron en la Plaza de Bolívar. En fin, hubo odio contra Bolívar en ese instante, contra Padilla, perdón.
Eh, pero yo creo que con el tiempo podremos los colombianos darle a dar a Padilla la importancia que se merece, la importancia y la trascendencia que se merece. Afortunadamente, una de las cosas interesantes que hay es que no sabemos cómo era Padilla. No sabemos, no existe ningún cuadro verdaderamente hecho en el tiempo de Padilla. Y seguramente fueron muchísimos los cuadros porque Padilla le gustaba mostrarse. Él no era ningún tímido. Le gustaba mostrarse y hacía ostentación de su uniforme. De manera, pero verdaderamente cuando lo cogieron preso en Cartagena, lo primero que hicieron fue eh, coger su casa de la calle Larga, destruirla y quemar todas sus pertenencias y todas sus pertenencias, toda su biblioteca, toda su correspondencia y todos sus cuadros. Y verdaderamente no tenemos en este instante lo que tenemos de cuadros de Padilla. Es una colección de cuadros que lo tienen desde negro, negro, hasta un tipo con patillas españolas, ¿no? Bueno, pero en fin y al cabo, yo creo que estamos empezando a abrir la puerta para que los colombianos sepamos verdaderamente la importancia y la trascendencia del gran almirante José Padilla López. Muchas gracias. Magnífica intervención, mi querido almirante. De veras es muy interesante escuchar todos esos conceptos que han surgido alrededor del almirante Padilla. En realidad fue un personaje sumamente importante, trascendental, entre otras cosas porque tuvo una importancia sumamente grande. De manera que te agradezco muchísimo y si es posible que puedas ampliar tus conceptos que nos has Pues, dado el día de hoy con tanta brillantez, lo volvieras una conferencia. pues con mucho gusto, pero lo que pasa es que yo creo que ya di la conferencia, entonces entonces sería como una repetición, pero puede que en este instante volverla a tratar. Claro, eh, es bueno, y hay que podría ser. resaltar a Padilla. Y porque la vida de Padilla verdaderamente es una vida muy interesante desde todo punto de vista. Desafortunadamente yo creo que también aquí tenemos una lección los militares, que los militares cuando nos metemos en política nos va muy mal. Pero a veces les va muy bien, a veces les va muy bien. Doctor Miguel, no sé si ahí me oyen. Sí, 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 perfecto. Ah, bueno, pues es interesante decir 4 palabras que no hay más para decir realmente después de lo que hemos oído. En primer lugar está pues la conferencia del doctor Oscar Monroy, que es importante, significativa y cumple con el objetivo de colocar al almirante Padilla en su lugar merecido en la historia. Y por otra parte, la intervención del señor almirante Jaramillo, que fue también iluminante, es algo significativo, complementario a lo dicho, y que nos llena de satisfacción el saber que haya personas que manejen el tema, que lo conozcan y que lo transmitan, porque estamos aprendiendo. De Padilla se ha dicho mucho y poco también. Y lo poco que se ha dicho se ha perdido. No en la historia, pero sí en libros, en documentos, etcétera. De manera que esas 2 intervenciones son magistrales, interesantísimas. El señor almirante nos ha puesto en la realidad
de la vida de un ser tan significativo para la historia colombiana como es el almirante Padilla. De manera que mis felicitaciones muy sinceras para los dos personajes que han hablado esta tarde y que nos han llenado de historia y de satisfacciones. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Entonces lo que estamos tratando de hacer es llegar con la realidad de la historia para las gentes que nos escuchan. En las 150 conferencias que tendremos ya dentro de poco, hemos tratado de buscar eso, la verdad de la verdad, y sobre todo podernos acercar a los héroes en toda su grandeza, a pesar de que muchas veces se cometieron injusticias, y eso era natural, él está en plena guerra. Pero lo que sí es importante es que los tengamos en este momento un punto de un verdadero reconocimiento muy importante, porque sus vidas fueron trascendentales para el nacimiento de la patria. Muy agradecido con todos ustedes por su presencia en el día de hoy, que ha sido verdaderamente muy grata y sumamente interesante. Muchas gracias a los que han intervenido para reforzar las palabras de nuestro gran amigo Monroy, que hizo una exposición sumamente interesante y buena. De manera que sirva este momento para desearles una feliz noche y para invitarlos el próximo jueves a una nueva conferencia. Reciban todos nuestros más calurosos saludos.